Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal su fin de semana, maestra? Bastante ocupado. Gracias. Eh, Antes de comenzar con la clase de hoy, quiero hablar seriamente con ustedes. Porque como se habrán dado cuenta, pues ya les califiqué sus tareas, incluida la última. Al ver esa tarea me quedaron claras varias cosas. La primera es que no están leyendo instrucciones, porque el archivo de la rúbrica y todo no dice las instrucciones como tal. Sin embargo, en, en donde está la tarea, yo les dejé la instrucción más detallada. Les especifiqué qué iban a hacer y qué tanto debía llevar. Con la fecha y hora de entrega y también recalcando lo que les había comentado sobre el asunto del plagio. Que hasta ahorita no he visto plagios en sus trabajos. Pero me queda claro que no saben leer instrucciones o simplemente no la leyeron. Porque ahí decía claramente que debían redactar 4 juicios. Un universal afirmativo, un universal negativo, un particular afirmativo y un particular negativo. E hicieron lo que se les dio la gana. Lo segundo que me quedó claro es que yo entiendo que no es un tema fácil, y yo se los dije desde un principio, era un tema complicado, pero al grado de que hagan todo como lo hicieron, no era tanto. Les dije que esos diagramas no eran como los de matemáticas, y ahí vi en varios trabajos que hicieron diagramas de matemáticas. Que si el conjunto A y el conjunto B, aquí no estamos viendo eso. Y tampoco, y yo les dije, cuando vayamos a ponerle las letras a los diagramas, es sustituir según lo que diga el juicio, según el sujeto, según el predicado, y solo me ponen A, B. Los juicios, los tipos de juicios, tampoco les quedó claro, porque en particulares, tanto afirmativo como negativo, todos los bla, bla, bla. ¿Y de dónde es particular eso? Básicamente, en algunos trabajos, 3 juicios eran universal afirmativo y un universal negativo. Y es si estaba bien redactado. Una persona, nada más, uno de ustedes, hizo bien todo el trabajo. Uno. Había gente que, bien poquitos, que le salieron bien los juicios, pero sus diagramas estaban hechos como si fueran de matemáticas. Y ahí eso ya estaba mal. Había personas que le salían bien los universales, pero los particulares ni siquiera sabían cómo debían ser redactados.
En cuanto a los diagramas, les dije que deben estar completos. Que lleve solo los círculos y que esté pintado, que esté tachado, no es que esté completo. Y así puedo seguir. No están leyendo las instrucciones. No se entendió bien el tema. No están usando los materiales de apoyo. Las presentaciones estaban en la plataforma de la escuela. Los videos de las clases están en el Classroom. No están consultando absolutamente nada y solo se guían de lo que hay en internet. Y como no saben buscar, obviamente encontraron los de matemáticas y esos diagramas en los que escribes todo adentro de los círculos, no solo letras, sino que todo el juicio y aparte mal hecho. Eso es lo que se encontraron en internet porque tampoco saben buscar la información en internet. Y la parte más dolorosa de la que me di cuenta, no preguntan. Ustedes, a comparación de otros grupos excepto el primero B, ustedes tienen más tiempo que los demás para hacer sus actividades. Se las marqué desde el miércoles. Y ese día fue inhábil, digo, entiendo que no hayan revisado nada, pero la notificación les llegó. Tuvieron miércoles, jueves y el mismo viernes antes de las 5 de la tarde para preguntar sus dudas, para decirme, maestra, ¿cómo se hace tal cosa? Maestra, no entendí esto. Maestra, ¿cómo era tal? Maestra, ¿qué tanto lleva? Todo tuvieron para preguntarme. Y si no me lo querían preguntar a mí, estaban los videos de las clases. Tenían todo para hacer bien esta tarea. Y solo valía 3 puntos, porque no era la gran cosa. Y la mayoría sacó 1. Un punto de 3. Entonces, a partir de ahora, van a tener que repasar. No están repasando tampoco. Y es muy probable que no estén repasando porque tampoco están tomando bien sus apuntes. O simplemente no los están tomando. No están prestando atención a las clases. Lo digo de manera general, pero eso no quiere decir que a todos les vaya. Como les dije, una persona hizo bien todo. Desafortunadamente, esa persona que lo hizo de manera digital, no estuvo bien el archivo, o al menos al momento de subirse, pues como en cualquier cosa, pues se movió, se cambió, lo que sea. Pero fue la única persona que lo hizo bien. A pesar de eso. Voy a empezar a tomar medidas drásticas con respecto a esto. Porque si no, poquito a poquito, se van a ir en picada a la reprobación. Porque como les dije, desde que empiecen a arrastrar un tema, lo van a arrastrar hasta el final. Y tienen que evitar eso. Si los siguen arrastrando, los voy a ver en acompañamiento y ni cuenta se van a dar. ¿Ok? Tienen que aprender a repasar diario. Y también tienen que leer.
por no leer, pasó esto. Y otra cosa que vi particularmente en 2 trabajos. Yo les dije que en algún punto íbamos a tener diagramas de 3 círculos. Pero ese momento no es ahora. Entonces, ¿por qué ponerle 3 círculos cuando solo eran 2? Y obviamente sus juicios no estaban bien armados. ¿Qué iban a representar? Vamos con el tema. Saquen para tomar apuntes. Continuemos. ¿Ya se puede ver? Sí, maestra, ya se puede ver. ¡Excelente! El tema de esta semana es el razonamiento, es nuestra tercera forma de pensamiento, la continuación de los juicios. Y vamos a ver en qué consiste un razonamiento o qué tiene de maravilloso un razonamiento. Recuerden que sus cámaras deben estar encendidas. Solo 2 personas reportaron que tienen problemas, los demás no. Muy bien, el razonamiento. Aparte de que es nuestra tercera forma o estructura a estudiar, consiste en una conexión o concatenación de juicios que relacionados entre sí llevan a una conclusión. La característica principal de los razonamientos es que llegamos a una conclusión a partir de lo que se diga en los juicios que funcionan como premisas o como antecedentes. En el ejemplo que tengo aquí dice, todos los futbolistas mexicanos son campeones. Jorge, ok, ya vi que se conectó. Gracias. Jorge es un futbolista mexicano, por consiguiente, Jorge es un campeón. Estamos viendo que a partir de 2 juicios, que son los que están aquí, salió el que funciona como conclusión, que es nuestro tercer juicio dentro del razonamiento. Entonces, todo esto es un razonamiento. Dependiendo del tipo, puede variar el número de premisas, pero al fin y al cabo, para que sea un razonamiento, debe llevar premisa y conclusión. ¿Ok? Entonces, esto es lo principal. Estamos viendo también que pues, los juicios pueden ser de diferente tipo, al igual que los conceptos que podríamos encontrar aquí. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Pero en sí, esto es un razonamiento. La palabra inferencia es clave para caracterizar al razonamiento. Cuando elaboramos un razonamiento,
inferimos, obtenemos o sacamos una conclusión que se deriva de otros juicios o premisas en forma necesaria. Esa palabra inferencia es... Está bien, no hay problema. La palabra inferencia es sinónimo de conclusión. O sea que cuando yo diga inferencia, quiere decir que es relacionado a sacar conclusiones. Inferir es sacar como consecuencia una cosa de otra. Y, como ya se mencionó en el párrafo anterior, tienen que salir necesariamente de lo que diga en las premisas que funcionan como antecedente. O sea que yo debo seguir fielmente lo que dice ahí. Por eso dice acá, cuando decimos que Jorge es un campeón, estamos hablando del ejemplo anterior. Este juicio es una consecuencia, es una derivación o es una inferencia que hemos hecho con base en los juicios anteriores, que son todos los futbolistas mexicanos son campeones y que Jorge es un futbolista mexicano. O sea, vemos que la conclusión no dice algo diferente de lo que dicen los juicios anteriores. Se siguió fielmente usando los mismos conceptos, siguiendo la misma cualidad afirmativa. Todo se llevó bien. O sea, no hubo algo diferente que diera lugar a alguna incoherencia dentro del razonamiento. Y así deben ser todos los razonamientos, porque si no, pues no estarían bien. Al igual que los juicios, el razonamiento tiene sus propios elementos que lo caracterizan. La materia o el contenido que hace referencia a los elementos, pero de los que están conformados los razonamientos, y la forma que tiene que ver con la estructura que lleva el razonamiento. En cuanto a la materia o el contenido, tenemos que el razonamiento tiene conceptos y tiene juicios. Está formado por ambas cosas. Tanto el concepto como el juicio ya los vimos con anterioridad y por eso les dije que si no les quedan claros, no van a quedarles claros los demás. Entonces, y puede ser de diferentes tipos. Aquí no hay discriminación. Tanto en conceptos como en juicios podemos usar de cualquier tipo. En el ejemplo anterior, ¿cuántos conceptos hay? En todo. ¿Cuántos conceptos hay? Cuatro. ¿Cuatro cuáles son? Justa, campeones, mexicanos Ajá. y ya serían Me dijiste que eran 4, campeón. pero ese ya lo mencionaste. Sí. Ya. Disculpa. Pero si son 4, ¿cuál te falta? Ya, esos son los únicos. Consiguiente. No. Jorge, Así es. Sin embargo, realmente no son 4, son 3. Lo que pasa es que futbolistas y mexicanos
se toma como uno solo, que viene a ser un concepto complejo, de esos que tienen más de un concepto para formarse. ¿Se acuerdan que los había dicho? Entonces tenemos 3 futbolistas mexicanos, campeones y Jorge. Se repiten durante todo el razonamiento porque es necesario para que nosotros podamos sacar la conclusión. Pero en sí son 3. Ahora, ¿cuántos juicios tiene este razonamiento? Uno. ¿Un juicio tiene? ¿Cuál es? Pues universal. No estoy preguntando el tipo. Estoy preguntando cuántos juicios tiene y cuáles son. Tiene 3 Uno, ¿no? juicios. Y son todos. A ver, uno a la vez, porque si no, no los entiendo. Habla tú. Yo digo que tiene 3 juicios, en los cuales son todos los futbolistas mexicanos son campeones. Jorge es un futbolista mexicano y es un campeón. Exactamente. Son 3 juicios y son los que acabas de mencionar. Perfecto. Entonces sí se está entendiendo bien este tema. Tiene 3 conceptos, tiene 3 juicios. Y eso tiene que ver con la materia o el contenido del razonamiento. Y lo demás que dice la diapositiva, pues es simplemente para rectificar esta cuestión, que los conceptos pues, significan algo y los juicios son formados por los conceptos. Hay afirmaciones o negaciones, dependiendo del caso, en los juicios. Y también al formar parte del razonamiento, pues hay esa cuestión de afirmar y negar o de que sean verdadero y falso. Pero eso no es relevante dentro de un razonamiento. Ahorita vamos a ver qué es lo importante. En la forma, o sea, la estructura. Ya les había dicho más o menos la estructura, pero ya como tal, los elementos son los siguientes. Están las premisas, que son los juicios que tenemos de primero, tomando en cuenta el ejemplo de los futbolistas. Los 2 juicios son mis premisas. El término de enlace es lo que va a unir mis premisas con mi conclusión, que en este caso, en el ejemplo, dice por consiguiente. Ese por consiguiente es mi término de enlace, pero hay más de uno. Puede decir por consiguiente, puede decir por lo tanto, puede decir entonces, puede decir luego, pero no cambia la función de ese término. Eso nos va a permitir hacer la unión. Cuando estemos viendo la parte de validez o invalidez de un razonamiento, me llegó a pasar que me dijeron que un razonamiento era incorrecto porque en lugar de que dijera por lo tanto, que es el término que yo normalmente utilizo, no decía por lo tanto, decía luego. Y por ese detalle dijeron que era incorrecto todo el razonamiento. No, eso no nos va a decir si está correcto o incorrecto mi razonamiento. Simplemente es un término que uso para unir premisas con conclusión. La conclusión, ese es un elemento primordial aquí, porque si no hay conclusión, pues no hay razonamiento. Antecedente son las premisas,
y el consecuente es la conclusión. Y esos son todos los elementos. El argumento o la argumentación es la forma de expresión de nuestro razonamiento. Cuando lo vamos a decir o lo vamos a escribir, lo que estamos usando para expresarlo es el argumento. ¿Recordamos cuáles eran las formas de expresión de los conceptos y de los juicios? ¿No lo recordamos? Triste, triste. Forma de expresión del concepto. Término o palabra. Forma de expresión del juicio. Enunciado o proposición. Forma de expresión del razonamiento. Argumento o argumentación. No están repasando, me lo están dejando más claro todavía. Con cada clase rectifico que tengo que tomar medidas más drásticas para que se obliguen ustedes solos a repasar. Entonces, cuando nosotros expresamos nuestros razonamientos, acuérdense que dentro de todas las formas de pensamiento tenemos la parte mental, que es la que estamos estudiando, y eso que está en nuestra mente tiene que salir, y al salir tiene esa forma de expresarse. En el caso del razonamiento, pues es el argumento. Nosotros, cuando decimos que usamos un argumento, o que vamos a decir un argumento, no es precisamente para llevarle la contraria a alguien, sino que es lo que nosotros hemos trabajado en nuestra mente, las conclusiones a las que llegamos nosotros a partir de ciertos elementos que son los antecedentes, y nosotros lo expresamos en forma de argumento. Eso lo hacemos todo el tiempo. El uso de los conceptos, el uso de los juicios y el uso de los razonamientos, lo hacemos todo el tiempo. Pero de manera inconsciente, porque es algo que se nos da de manera natural. Pero al ponerles nombre y al ponerles estructura y al ponerles otras cosas, ustedes ya se empiezan a cuatrapear, pero es algo que hacen todo el tiempo.
Está en la plataforma de la escuela y yo subo las presentaciones desde el domingo en la plataforma de la escuela. Recuerden que nosotros usamos 2 plataformas. Tienen que usar las 2 y ahí están las presentaciones. Y ya les dije que no es copiar toda la diapositiva, es tomar apuntes de lo más importante. Ahora, esto también muchos se les va, pero muy gacho el pajarito. ¿Validez o invalidez? ¿Cuándo mi razonamiento va a ser válido o inválido? Cuando estudiamos el juicio, vimos que para que sea un juicio, tenía que ser necesariamente verdadero o falso. Esa es una característica normal del juicio, que lo que dice es verdadero o es falso. El razonamiento, en cambio, es una relación de juicios que no es ni verdadera ni falsa, sino correcta o incorrecta, válida o inválida. O sea que aquí no interesa si lo que dice el razonamiento es cierto o no. Aquí lo que importa es que la estructura del razonamiento se cumpla, o sea que mi conclusión sea completamente fiel a las premisas de donde salió, que sea coherente. Significa que puede haber razonamientos falsos, pero formalmente correctos. Porque como les dije, aquí no importa su veracidad o falsedad. Lo que importa es que esté bien armado, que esté bien concluido. Y eso es lo que interesa. Es decir, que al analizarlos podemos darnos cuenta de que la conclusión se deriva lógicamente de las premisas o del antecedente. De esta manera se llama razonamiento válido cuando el consecuente se obtiene o infiere correctamente del antecedente. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes me van a decir si es correcto o incorrecto. Y el ejemplo dice así: todas las aves vuelan. El pingüino es un ave. Por lo tanto, el pingüino vuela. ¿Es correcto o incorrecto? Incorrecto. 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 El pingüino no vuela. ¿Por qué es incorrecto? Porque el pingüino no vuela. Porque el pingüino no vuela. O sea que estás guiando tu respuesta de invalidez porque el razonamiento es falso. Y es exactamente lo que les dije que no importaba. Y se los acabo de decir, ni siquiera es que se los esté preguntando un día después, se los acabo de decir. Este razonamiento evidentemente es falso porque los pingüinos no vuelan, pero eso no quiere decir que esté incorrecto. Este razonamiento es correcto porque mi conclusión siguió exactamente lo que dicen mis premisas. No hubo ningún cambio de concepto, no hubo ningún cambio en que sea afirmativo a negativo. No, todo se siguió como se debió seguir. Por lo tanto, es válido. No tiene nada que ver si es verdadero o es falso.
Grábenselo. Incorrecto hubiera sido que yo les hubiera puesto todas las aves vuelan, el pingüino es un ave, por lo tanto el pingüino nada. Ahí sí es incorrecto, porque hubo un cambio de concepto en la conclusión que ni siquiera está incluido en las premisas. Así sí hubiera estado incorrecto. Vamos a lo siguiente. Tipos. Tipos de razonamiento. Para empezar, se dividen en dos. Las inferencias inmediatas y las inferencias mediatas. Inmediatas, pues se refiere a que se hacen de manera más rápida y no cumplen con toda la estructura, porque no es necesario. Aquí lo único que necesitamos es una premisa para poder sacar nuestra conclusión. El ejemplo que tengo aquí que dice que todos los automóviles son transportes, luego algunos transportes son automóviles. Esa es una inferencia inmediata, solo tiene una premisa y sacamos la conclusión y como pueden ver, pues hay algunos cambios en lo que dice, tanto del tipo de juicio, o sea, de que uno es universal, el otro es particular, como el lugar que ocupan tanto el sujeto como el predicado una vez que se van a la conclusión. Entonces, dependiendo también de estos ligeros cambios que hay en el juicio que funciona como premisa para sacar mi conclusión, pues tenemos 4 tipos. 4 tipos de inferencias inmediatas, que es por conversión simple, conversión por accidente, subalternación y contraposición. Cada uno tiene su chiste, nada más es que podamos identificar bien cuál es ese chiste. El primero, que es por conversión simple, nos dice que el sujeto y el predicado cambian mutuamente su papel en el juicio. O sea que yo, si tengo un juicio, en este caso pues puede ser universal o puede ser particular, eso no tiene nada que ver. Pero si yo tengo un juicio, tengo que identificar mi concepto sujeto y mi concepto predicado y en la conclusión los voy a cambiar de lugar. Eso es lo único que voy a hacer. Mi sujeto en la conclusión pasa a ser predicado y mi predicado pasa a ser sujeto, respetando. Si es universal, también va a ser universal mi conclusión. Si es particular, también va a ser particular mi conclusión. Si es afirmativo, afirmativo. Si es negativo, negativo. Aquí no voy a hacer ningún cambio más que sujeto y predicado que funcionen como lo contrario en la conclusión. Los ejemplos que tengo aquí son: ningún hombre es perfecto. Luego, ningún perfecto es hombre. Vemos que es un universal negativo y se está respetando que sea universal negativo en la conclusión y solo cambié sujeto y predicado de lugar. En el otro ejemplo tengo un particular afirmativo y resulta de la misma manera. Algunos hombres son justos, luego algunos justos son hombres. Tan tan. Solo hice este cambio. En la conversión por accidente, aparte de que voy a cambiar sujeto y predicado de lugar, también va a cambiar la cantidad. Solo la cantidad. O sea que si pasamos de un universal, o sea, tenemos un universal, en la conclusión va a ser particular. Y también va a ocurrir el cambio de sujeto y predicado. Ejemplo, todos los colombianos son americanos, luego
algún americano es colombiano. Pasé de universal afirmativo a particular afirmativo y cambié colombianos con americanos de lugar. El otro ejemplo es lo mismo, solo que con un negativo. Ningún metal es metaloide, luego algún metaloide no es metal. Hice lo mismo, solo que pasé de negativo, de universal negativo a particular negativo. Subalternación. Aquí lo único que va a cambiar es la cantidad. O sea que vamos a pasar de universal a particular y no voy a cambiar ni el sujeto ni el predicado. Se va a quedar así tal cual, pero lo único que cambia es que me voy de universal a particular. Y dice, todas las madres tienen hijos, ahí tengo un universal afirmativo. Luego, alguna madre tiene hijos. Pasé a un particular afirmativo y dejé el concepto madres y el concepto hijos en su mismo lugar. En el otro caso, que es el negativo, ningún astro está fijo, luego algún astro no está fijo. Pasó exactamente lo mismo, solo que cambié de universal negativo a particular negativo. Y eso es todo en la subalternación. Por último, el más complicado de todas las inferencias inmediatas, pero porque no es común que lo utilicemos, es el siguiente. El de contraposición. Aquí no importa si es universal o particular. Aquí lo que importa es que hagamos una doble negación en la conclusión nada más. Porque también vamos a respetar la cantidad, o sea, si es universal uno, va a ser universal el otro, y si es particular uno, va a ser particular el otro. Pero aquí lo que importa es hacer la doble negación. Ejemplo, todos los perros son mamíferos, luego, ningún mamífero es no perro. Estoy negando dos veces, si se dan cuenta. Al decir ninguno y decir no, es una doble negación, pero estoy diciendo lo que dice arriba, solo que de manera más extraña. ¿Sí pueden verlo? Y en el caso de los particulares, pues pasa igual. Dice, algunos hombres no son honrados. Tengo un particular negativo aquí. Luego, algún no honrado no es hombre. O sea que estoy diciendo lo que dice arriba. Pero estoy usando doble negación. En todos los casos, fuera de un razonamiento o dentro de un razonamiento, doble negación significa afirmación. Y vamos a dejarlos acá por hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Lo chistoso de esta asignatura es que cuando yo hago esta pregunta, la validez e invalidez solo es con respecto a la estructura. O sea, si vemos el razonamiento y vemos que algo no se está cumpliendo en la estructura, o sea que no estamos usando los mismos conceptos en todo el razonamiento, o sea que hay algo diferente en la conclusión de lo que debería ser, o también si estamos manejando juicios afirmativos y concluimos en algo negativo, ahí estamos viendo que no es válido
y para que sea válido pues tiene que seguir la estructura. O sea, todavía no nos vamos a meter con alguna manera de comprobarlo de manera gráfica, porque eso es hasta los silogismos, pero aquí en el razonamiento solo es fijarnos en que se siga todo como se debe seguir, y si no es así, si tiene algo extraño, entonces no es válido. Y luego lo chistoso de esta asignatura es que cuando yo les pregunto si tienen dudas, en ese momento no las tienen, por dos razones posibles. La primera, porque sí les quedó claro, o al menos aparentemente les quedó claro. Y la segunda, porque ni siquiera saben de qué tienen duda. O sea, no saben qué preguntar. Y es normal. También para que se den cuenta de que en su vida cotidiana esto lo hacen de manera instantánea y normal. Cuando estén platicando con alguien en su casa, vayan identificando lo que hemos visto, los conceptos, los juicios, los razonamientos. Anótenlos cada vez que los escuchen, para que digan, no, pues sí lo hago. Y mañana nos toca clase, vamos a continuar con este tema, y en caso de que les surja alguna... Los subalternos usan ambos tipos de juicios, o sea, universales y particulares, utilizan universales afirmativos, negativos, particular afirmativo y negativo, pero ahí lo que importa es que respetemos cualidad, aunque cambiemos de cantidad. O sea, si es universal afirmativo, paso a un particular afirmativo. Si es universal negativo, paso a un particular negativo. Nada más es hacer ese cambio. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, las diapositivas las sube en Classroom. No, en la plataforma de la escuela. Lo que subo en Classroom son los videos de las clases. Ok, gracias, maestra. Ya nada, hijo. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya es tardecito. De todas maneras, si tienen otra, les surge en el transcurso del día, anótenla también para que cuando estemos en la clase mañana me lo pregunten. Dale. Muy bien, chicos. Por hoy ya es todo. Cuídense mucho y nos vemos hasta mañana.